Hola, bienvenidos al día 351 del reto 366-2024. El devocional de hoy se llama ¿Quién es el Señor de tu vida? Policarpo fue obispo en una época de duros ataques contra los cristianos. A la edad de 82 años, fue arrestado por ningún otro crimen que el de ser cristiano. Todo lo que tenía que hacer para evitar la muerte era proclamar que César es Señor. Policarpo respondió: he servido a Cristo durante 86 años y nunca me ha fallado. ¿Cómo puedo blasfemar de mi Dios quien me salvó? Para Policarpo, el hecho de que Jesús es el Señor significó que no podía decir que César es Señor. Firme en su posición por Cristo, Policarpo se negó a comprometer sus creencias y fue quemado vivo en la hoguera el 22 de febrero del 156. Dios es descrito en el Antiguo Testamento como el Señor. En el pasaje del Nuevo Testamento de hoy vemos el trasfondo de esta extraordinaria afirmación. Jesús es el Señor. Salmo 144 del 1 al 8. Vamos a leerlo. Bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la guerra, mis dedos para la batalla. Él es mi Dios amoroso, mi amparo, mi más alto escondite, mi libertador, mi escudo, en quien me refugio. Él es quien pone los pueblos a mis pies. Señor, ¿qué es el ser humano para que lo cuides? ¿Qué es el simple mortal para que en él pienses? Todo ser humano es como un suspiro, sus días son fugaces como una sombra. Abre tus cielos, Señor, y desciende. Toca los montes y haz que echen humo. Lanza relámpagos y dispersa al enemigo. Dispara tus flechas y confúndelos. Extiende tu mano desde las alturas y sálvame de las aguas tumultuosas. Líbrame del poder de gente extraña. Cuando abren la boca dicen mentiras. Cuando levantan su diestra, juran con falsedad. Vamos a leer el comentario sobre el Salmo. Jesús, el Señor que ha descendido del cielo. ¿Qué batallas estás librando en tu vida? Tentación, ansiedad, depresión, batallas financieras, batallas de salud, batallas de trabajo o en las relaciones. Este salmo es una petición de ayuda antes de la batalla. El contexto original probablemente era una batalla física, pero vista a través de la lente del Nuevo Testamento puedes considerarla en los términos de una batalla espiritual. Hay momentos en los que parece que estamos perdiendo terreno en una batalla espiritual, pero nunca te rindas. David ensalza al Señor diciendo: mi roca, fortaleza, refugio, libertador, mi escudo, en quien me refugio. El Señor es todopoderoso, también es mi Dios amoroso. Él te hace partícipe de su plan. Adiestra mis manos para la guerra. Eres socio de Dios, por supuesto. Dios es el socio mayoritario, pero tú tienes un papel que desempeñar. David continúa diciendo: abre tu cielo, Señor, y desciende. Extiende tu mano desde las alturas y sálvame. Esto es exactamente lo que Dios hizo, lo cual celebraremos en unos pocos días en Navidad. El Señor Jesús descendió del cielo y nos libró rescatándonos. Sin importar cuáles sean las batallas en las que estés luchando hoy, pasa tiempo con Jesús ensalzándolo por ser quien es, clamándole en petición de ayuda y confiando en Él para librarte. Oramos, Señor, hoy clamo a ti, mi Dios amoroso, mi fortaleza, mi refugio, mi libertador, mi escudo y mi rescatador. Ayúdame, Señor. Apocalipsis 7 del 1 al 17. Vamos a leerlo. Después de esto vi a 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra. Estaban allí de pie, deteniendo los 4 vientos para que éstos no soplaran sobre la tierra, el mar y los árboles. Vi también a otro ángel que venía del oriente con el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los 4 ángeles a quien se les había permitido hacer daño a la tierra y al mar.
No hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 de todas las tribus de Israel. De la tribu de Judá fueron sellados 12,000, de la tribu de Rubén 12,000, de la tribu de Gad 12,000, de la tribu de Aser 12,000, de la tribu de Neftalí 12,000, de la tribu de Manasés 12,000, de la tribu de Simeón 12,000, de la tribu de Leví 12,000, de la tribu de Isaacar 12,000, de la tribu de Zabulón 12,000, de la tribu de José 12,000, de la tribu de Benjamín 12,000. Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de ropas blancas y con ramas de palma en la mano. Proclamaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo: Amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos me preguntó: esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen? Eso tú lo sabes, mi señor, respondí. Él me dijo: aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios. Y día y noche les sirven en su templo. El que está sentado en el trono les dará refugio con su presencia. Ya no sufrirán hambre ni sed. No los abatirá el sol ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los gobernará y los guiará a fuentes de agua viva. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Vamos a leer el comentario sobre Apocalipsis. Dice así: Jesús, el Señor en el centro de nuestra adoración. Uno de los hitos de todos los Juegos Olímpicos es la ceremonia de apertura, que supone que 225 naciones se junten para una alegre celebración. Pero su significado palidece comparado con lo que se describe en este pasaje, donde vemos a una gran multitud de toda lengua, pueblo, tribu y nación compareciendo juntos ante el trono de Dios. Los 6 sellos que vimos ayer dieron una perspectiva general de la historia entre la primera y la segunda venida de Jesús. Mañana leeremos acerca de la apertura del 7º sello. En el interludio del capítulo 7 del Apocalipsis se da una significativa seguridad al pueblo de Dios. No hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Pase lo que pase a tu alrededor, tu seguridad eterna está fuera de dudas, pues se te ha impuesto el sello del Dios vivo. Los 144,000 a los que se refieren estos versículos del 1 al 8 y la incontable multitud de los versículos 9 al 17 probablemente no son 2 grupos distintos, sino imágenes del mismo grupo desde 2 ángulos diferentes. En el primero, el pueblo de Dios es reunido en asamblea en la tierra. En el segundo, se juntan como asamblea ante Dios en el cielo, habiendo dejado sus luchas y dificultades en el pasado. El pueblo de Dios es descrito como aquellos que lavaron sus vestiduras blanqueándolas en la sangre del Cordero. Este es un ejemplo del lenguaje metafórico no literal de la literatura apocalíptica de este libro de la Biblia y este capítulo en particular. Las vestiduras no son blanqueadas al ser bañadas en sangre, pero metafóricamente eres lavado por la sangre de Jesús. El número 144,000, por tanto, no es literal, sino simbólico de todo el pueblo de Dios a través de la historia. Juan los ve como una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero. Los de la multitud estaban vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Entonan canciones de alabanza a Dios.
Los ángeles se unen a la multitud y alaban a Dios. Finalmente, toda la iglesia, con los anfitriones angélicos o angelicales, alaban a Jesús. Los coros humanos y las orquestas están ensayando al concierto celestial. El Cordero que está en el trono los pastoreará. Esta es una inversión de roles extraordinaria. El Cordero se ha convertido en el pastor. Nunca más tendrás hambre ni sed. Serás saciado por las fuentes de agua viva y Dios enjugará toda lágrima de tus ojos. No habrá más dolor ni sufrimiento, ni duelo, ni tragedia. Oramos, Señor, gracias porque puedo aguardar con expectación una eternidad en la presencia de Jesús. Gracias porque satisfarás mi hambre y mi sed y enjugarás toda lágrima de mis ojos. Malaquías 2:17 al 4:6. Vamos a leerlo. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras y encima preguntan, ¿en qué lo hemos cansado? En que dicen, todo el que hace lo malo agrada al Señor y Él se complace con ellos. Y se preguntan, ¿dónde está el Dios de justicia? Malaquías capítulo 3. Yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto a quien ustedes desean, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque será como fuego de fundidor o jabón de lavandero. Se sentará como fundidor y purificador de plata. Purificará a los levitas y los refinará como se refinan el oro y la plata. Entonces traerán al Señor ofrendas conforme a la justicia, y las ofrendas de Judá y Jerusalén serán aceptables al Señor, como en tiempos antiguos, como en años pasados. De modo que me acercaré a ustedes para juicio. Estaré presto a testificar contra los hechiceros, los adúlteros y los perjuros, contra los que explotan a sus jornaleros, contra los que oprimen a las viudas, a los huérfanos y niegan el derecho del extranjero, sin mostrarme ningún temor, dice el Señor de los ejércitos. Yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero ustedes preguntan, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso roba el ser humano a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo, así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé al devorador para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor de los ejércitos. Entonces todas las naciones los llamarán dichosos, porque ustedes tendrán una tierra maravillosa, dice el Señor de los ejércitos. Ustedes profieren insolencias contra mí, dice el Señor, y encima preguntan, ¿qué hemos dicho contra ti? Ustedes han dicho, servir a Dios no vale la pena. ¿Qué ganamos con cumplir sus órdenes y vestirnos de luto delante del Señor de los ejércitos? Por eso llamamos dichosos a los soberbios, pues prosperan los que hacen lo malo e incluso cuando desafían a Dios escapan ilesos. Los que temían al Señor hablaron entre sí, entonces Él los escuchó y les prestó atención. Entonces se escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. El día que yo actúe, ellos serán mi propiedad exclusiva, dice el Señor de los ejércitos. Tendré compasión de ellos como se complace
un hombre del hijo que le sirve. Y ustedes volverán a distinguir entre el justo y el malvado, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Malaquías capítulo 4. Miren, ya viene el día, ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja. Ese día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor de los ejércitos. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia trayendo en sus rayos salud. Y ustedes saldrán saltando como becerros bien alimentados. El día que yo actúe, ustedes pisotearán a los malvados y bajo sus pies quedarán hechos polvo, dice el Señor de los ejércitos. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Recuerden los estatutos y las ordenanzas que di en Horeb para todo Israel. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Vamos a leer el comentario sobre Malaquías. Dice así: Jesús, el Señor que acrisola y bendice. El libro de Malaquías termina con la expectativa de la llegada de aquel que preparará el camino al Señor. Así es como se describe a Juan el Bautista. Jesús dijo que él es el Elías que tenía que llegar. En la Biblia cristiana, el último libro del Antiguo Testamento es el libro de Malaquías. Termina con la expectativa de la venida del Señor y de aquel que preparará el camino del Señor. El pueblo es llamado a prepararse para el día de la venida del Señor, la cual será como fuego de fundidor. Dios quiere cambiar tus actitudes, deseos, pensamientos y conversaciones para que te puedas liberar de ti mismo, de tu egoísmo y de estar centrado en ti. Como escribe Joyce Meyer, créeme, librarte de tu egoísmo requiere algo de fuego, pero al final merece la pena. Escucha la llamada de volver al Señor. En particular, fíjate en cuánto das. Tu actitud hacia el dinero es el barómetro de cómo ves la vida. El diezmo es una especie de impuesto a los ingresos que iba para el mantenimiento del templo y su personal. Además, la gente daba de muchas otras maneras, a través de la hospitalidad, limosnas a los pobres y ofrendas libres. El profeta los acusa de robar a Dios por no enderezar su vida. Les insta así: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo. Esto muestra lo importante que es lo que damos a los ojos de Dios. Prioriza dar a la comunidad de tu iglesia, la cual es el equivalente del templo. Si no das con generosidad, estarás robando a Dios. Si una iglesia como comunidad da generosamente, entonces puedes esperar que Dios abrirá las compuertas del cielo y derramará sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Parece que pusieron sus prioridades en el lugar adecuado. Los que temían al Señor hablaron entre sí y Él les escuchó y les prestó atención. Él promete, Dios promete que a ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia trayendo en sus rayos salud, y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. Cualesquiera que sean tus heridas, dolores y quebrantos, Dios promete traer sanación, restauración e integridad a tu vida. Oramos: Señor, ayúdanos a ser una comunidad generosa. Gracias porque estás con nosotros en nuestras batallas cotidianas y porque un día te alabaremos para siempre como parte de la gran multitud, declarando que Jesús es el Señor. Pipa añade sobre Apocalipsis 7:17: y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Qué bueno que Dios hace que al final todo esté bien. Hasta aquí llega el devocional de hoy. Puedes meditar y orar la palabra que hemos leído. Puedes compartir este devocional con alguien que creas que le será de bendición. O puedes ayudarnos compartiendo este enlace en tus redes sociales. Que Dios te bendiga, que tengas excelente día. Hasta mañana.